Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 26. 1. Existen hombres que creen poseer el conocimiento acerca de otros. Crean instituciones que establecen reglas y procedimientos de control sobre otras conciencias. Se revisten de leyes y se rodean de autoridad. Decretan la muerte, el cambio o la cárcel. Una de esas instituciones es la psiquiatría ortodoxa. Sus miembros se creen facultados para diagnosticar la enfermedad o salud mental de seres humanos a los que en realidad solo entienden dentro de sus reglas, pero jamás en sí mismos. Las personas revestidas de tal autoridad son las más dormidas al creer ser las más despiertas. Pueden sufrir en sí mismas de dudas y depresiones y al mismo tiempo tratarlas de sus contemporáneos, cuando en realidad funcionan de acuerdo a esquemas y reglas automatizados y preestablecidos. 2. Sus mayores errores y crímenes ocurren cuando se topan con alguien más consciente que ellos y confunden su despertar con enfermedad. Eso le sucedió a Nomar. Habiendo entendido su esencia y su profundidad consciente, Nomar cometió el error de manifestar abiertamente su estado de liberación y libertad. Se le consideró extraño, después esquizofrénico. En fin, fue obligado a internarse en un manicomio. Durante 30 días fue sometido a tratamientos espantosos que lo único que hicieron fue enseñarle a permanecer en silencio. Ahora no habla de sus descubrimientos ni transmite su estado de conciencia. Es una desgracia y lástima infinitas. 3. El gong que los orientales hacen resonar posee una frecuencia característica. Esa es su finalidad real, resonar a una cierta frecuencia. Por supuesto, la importancia de esto está en quien recibe las vibraciones. Pueden actuar como un mantra. Hacen vibrar. 4. Hoy, al llegar a una tienda, supe que veía con otros ojos. Una realidad distinta a la mía se apoderó de mí y por un instante apenas soportable penetré a otro cerebro. 5. Sin embargo, todavía dudo. Creo que los gestos o las palabras fueron las responsables y no un contacto directo. La existencia de campos en expansión, la invención de términos como vibraciones, ondas, etc., dicen que las mismas experiencias han tenido otros seres además de mí. Esto haría posible la conclusión de que a cierto nivel de funcionamiento es la estructura misma del cerebro, común a la especie, la que se activa determinando niveles vivenciales idénticos. Más bien, pasos de desarrollo similares. Me refiero al hecho de transmisión directa, telepática si se quiere, de emociones, modos de percibir y aún experiencias. 6. Para comprobar lo anterior no hay instrumentos electrónicos ni tablas estadísticas de probabilidades. Eso es solo un viaje de poder. Más bien es uno mismo, nuestro cerebro, el único detector y herramienta e instrumento para comprobarlo. Por tanto, una experiencia es suficiente evidencia, por lo menos para quien la vive. Lo común, lo establecido por varios, solo indica que otros han tenido la misma experiencia. No le da más o menos valor. Es solo otra pieza del rompecabezas. 7. Según el I Ching, la unión entre dos seres se produce cuando ambos tienen algo que contemplar el uno del otro. 8. La unión de los opuestos es el balance,
sobre todo cuando estos son la claridad y la emoción. Se unen por lo más fuerte, provocan lo mismo. Otros opuestos funcionan igual: la tranquilidad y la excitación, la duda y la certeza. En este último caso es fácil saber el punto de unión, el conocimiento. La duda es un grandioso conocimiento cuando no se acompaña de angustia. 9. La sensibilidad se pierde cuando hay indignación. 10. La condescendencia lleva a la debilidad cuando no se apoya en la firmeza. 11. La complacencia no necesariamente lleva a la debilidad. 12. La vida es ahora. Nunca antes fue más claro. Cada acto es sagrado. Cada gesto, error, palabra y pensamiento forman parte de una historia y dentro de ella significan. Ninguna acción está desligada de la que le antecede y de la que le sigue. Podrán parecer aberrantes para un observador externo, pero no para quien las vive. De nuevo, es la existencia de una experiencia lo que garantiza su realidad, puesto que son sinónimos de existencia y realidad. El criterio estadístico es válido por cuanto se apoya en un fin muy concreto, fuera del cual no tiene valor alguno. 13. No se pretende aquí negar la existencia ni la importancia de comunidades, civilizaciones o acuerdos. Lo único que se dice es que su ausencia no es prueba de falta de realidad. Probablemente lo contrario. La falta de acuerdo a cierto nivel señala un desarrollo no compartido y nada más. Un mundo puede estar equivocado al juzgar, puesto que juzga en base a cantidad de acuerdos. El juicio es adecuado solo en términos de acuerdo. Fuera de él es inválido. Por tanto, un acuerdo no puede utilizarse como prueba de realidad a menos que todos los partícipes del mismo estén de acuerdo en considerarlo así. Quisiera aclararlo. Vamos a suponer que alguien tiene una experiencia visual en la que aparecen seres extraños. La comunica a sus contemporáneos y no encuentra uno solo que manifieste la misma experiencia. Por ello no desmerece la realidad de la experiencia, únicamente se afecta o invalida la hipótesis que podría considerar a los seres como externos. Un ejemplo más drástico sería el de alguien que tiene su pensamiento original no compartido experiencialmente con nadie. Aquí tampoco pierde realidad por esa causa. Pero el criterio de externo versus interno tampoco entra en juego. En este caso no hay diferencia alguna en términos de realidad absoluta, excepto dentro del acuerdo de considerar real aquello en lo que varios cerebros estén de acuerdo. Repito, solo en este último caso el desacuerdo es importante. En sí mismo el pensamiento no se ve afectado. Esto pone en duda toda ciencia del diagnóstico psiquiátrico o psicológico fuera del acuerdo. Dentro de él, y para las personas que aceptan que alguien puede diagnosticar, no la pone en duda. Pero vaya criterio. 14. La falta de amor proviene siempre de la incapacidad de ver. 15. Ver detrás de los propios pensamientos. 16. Ver lo que no se puede ver con los ojos. 17. No existen decisiones, sino decisión. 18. Cada acto no es un escoger de entre muchos posibles. Cada pensamiento no arriba por azar. Cada palabra es la palabra. 19. A ese ver me refiero, al que permite admirarlo todo. 20. Sin prejuicios, vanidades y egoísmos. Solo ver sin historia, pasado o futuro. Ver que la vida es ahora, que el momento es este, que cada acto es el más valioso. Ver todo nuevo, todo puro y limpio de impurezas.
ver el conocimiento y regocijarse en él, saber de dónde procede y saber lo nuevo, ambas cosas. 21. El ver del segundo y tercer lenguaje, la creación continua. 22. Convirtiendo las malas emociones en imágenes, se entiende su procedencia, relaciones mutuas y se les comprende, acabando así con aquellas. 23. El proceso se acelera vertiginosamente, dejando apenas tiempo para escribir. Por ello, a partir de este instante, solo transcribiré las resultantes finales de cada pensamiento. 24. El que haya leído esto con precaución y responsabilidad, entenderá que es lo más que alguien puede ofrecer. 25. Entender el surgimiento de tales imágenes a partir de una activación emocional es solo posible si previamente se acepta la especificidad emocional. Existe una historia particular asociada con cada emoción, lo cual permite que ésta se transforme en un código que activa las estructuras cerebrales encargadas de la recuperación de la información visual. 26. Lo que alguien llama estado de gozo puede provenir o transformarse en entendimiento total, imágenes o aún emociones. En el fondo es lo mismo, solo varía la manifestación. 27. Puesto que la emoción es específica, también lo es el patrón y la imagen resultante. La transformación emoción-imagen tiene la ventaja de permitir la conciencia. Presenta el mismo contenido que puede transformarse en emoción, en imagen visual. Es más que nada una transformación absoluta y después un entendimiento. Pero este último ya no es necesario, es solo accesorio que puede o no producir gozo, siendo el gozo entendimiento. Por ello, es mejor dejar que el proceso siga su propio cauce, sin desviarlo pretendiendo entenderlo antes de tiempo. 28. Porque es entendimiento lo que acompaña al gozo. Sin aquel, este último no se presenta, y si no se presenta, no existe entendimiento. 29. Ahora, el entendimiento ocurre más rápido en cierto momento sin imágenes, y en otro como estas. Varía con la edad, estado físico, etc. 30. Los antiguos veían imágenes puesto que no interpretaban. 31. Cuando surgió la interpretación, una realidad se consagró. 32. A esta realidad la llamamos nuestros perceptos. 33. Sin embargo, ellos son variables, por tanto, también lo son las interpretaciones. Pero cuidado, esto es tercer lenguaje, y significa que la realidad es transformable aún a nivel de perceptos. 34. En el fondo, y quitando todo lo demás, permanecería el estado de gozo. Probablemente eso es lo que viva después de la muerte. 35. Pero también puede ser antes. Una posibilidad interesante es acelerar el proceso transformando las emociones en imágenes y dejando que con el gozo resultante aumente el entendimiento. Aún el gozo se subordina al entendimiento, y eso solo se da en seres orgánicamente vivos. 36. Al menos podría ser una profunda razón para vivir. 37. ¿Por qué el entendimiento? Su función es la de prolongar el estado de gozo siempre, y cuando el entendimiento sea de tipo muy especial, es cuestión de experimentarlo. 38. Es despreciable aquel que no quiere aprender. 39.
Tratar de hacer coincidir dos interpretaciones es absurdo. 40. Jung contesta la pregunta de ¿para qué el entendimiento? Diciendo que evita el caos. Provoca la integración de todo el contenido interno sin dejar áreas oscuras. 41. Existen, además de otros, dos puntos de vista referentes a la condición humana. En uno de ellos se defiende la integración total, en el otro el multifacetismo. El primero considera que todo lo que hace al hombre ideal debe estar falto de contradicción. No acepta la existencia de un área de funcionamiento interno independiente de otras. El hombre es un ser integral en el que cada componente se conecta lógica y firmemente con los otros. Cualquier ambigüedad, duda o contradicción significa que el hombre que tal posee no es un verdadero hombre. El punto de vista multifacético sostiene, en cambio, que dentro de cada hombre anidan multitud de seres, que cada uno de ellos funciona en diferentes áreas, más aún, que éstas son independientes entre sí. Según esto, un gran científico y al mismo tiempo angustiado y competidor personaje es un verdadero hombre. 42. El punto de vista integral es más puro en esencia y filosofía. No acepta la incongruencia y solamente ve la unidad. Acepta la existencia de muchas realidades, pero quiere que cada una de ellas viva integrada en cada ser humano. El punto de vista multifacético, en cambio, no es más que una manifestación de inmadurez. Por supuesto, es más fácil y permite aprender, pero a costa de terribles golpes. El punto de vista integral es más exigente y, por tanto, difícilmente accesible. Además, trae aparejado un gran peligro: el rechazo. El equilibrio es solo un punto de referencia integrado con aceptación de un multifacetismo no contradictorio. 43. Es posible considerar que cada uno de los componentes del mundo material estén conectados en forma invisible, pero altamente interactiva, con los otros. 44. Esto podría explicar por qué una carga eléctrica en movimiento crea una alteración energética, campo magnético, perpendicular al plano de su movimiento. Si consideramos que la carga en movimiento hace oscilar estas conexiones, el campo magnético resultante sería la manifestación de la alteración de estas. 45. Por supuesto, lo anterior no explica la transformación de un campo eléctrico variable en uno magnético, pero sí establece una referencia física de tal transformación. 46. Los estados de sincronicidad, como los llamaba Jung, podrían ser manifestación de las mutuas y complejas interacciones entre campos energéticos asociados con la actividad de cada organismo. 47. Existe una relación intuitivamente posible entre las características y mutuas relaciones de los campos energéticos descritos por la física y los que aún quedan por demostrarse en el ser humano. 48. Sobre todo, con respecto a la pregunta de cómo surge la experiencia subjetiva a partir de la actividad neuronal. Esta relación con la física de los campos parece prometer grandes revelaciones. Por el momento, estas preguntas deberán aguardar nuevas cogniciones y el desarrollo de técnicas que permitan manejarlas a voluntad.